Ahora experimentemos con una bobina rectangular, en donde podemos observar que este conductor que tenemos aquí es paralelo a la línea de inducción, porque mis líneas de inducción van a ir en esta dirección, van a estar de esta manera, ¿sí? Entonces, con los conductores, los cuales van a ser perpendiculares, son los conductores que están en esta cara y en esta otra cara de mi bobina, que son los que van a experimentar una fuerza. Lógicamente, si mi conductor, por ejemplo, lleva una corriente de este lado hacia abajo, aquí va a ser hacia arriba y viceversa. Si de este lado es hacia abajo, entonces del otro va a ser hacia arriba y van a experimentar un par de fuerzas que le van a generar un movimiento de giro, ¿sí? Un movimiento de giro, ¿ok? Entonces, veamos ahí, por ejemplo, qué es lo que sucede cuando yo hago pasar una corriente eléctrica. Vean el giro, ¿ok? Vamos a dejar que se estabilice, se los vuelvo a mostrar, ¿sí? En el momento que yo hago pasar una corriente eléctrica, vean cómo la bobina tiende a girar. Esta parte de mi bobina se va en esta dirección y esta parte, ¿sí? Para girar, para tener un efecto de giro. A esto se le llama momento de la bobina, ¿sí? El efecto de giro, ahí va otra vez. Al igual que en el caso del conductor, ¿qué pasa si yo invierto la dirección del campo? Entonces voy a invertir la dirección de giro de la bobina. ¿Por qué? Porque la dirección de las fuerzas en cada uno de los conductores se invierte. Entonces vean, otra vez. Ahí está, ¿sí? Ahí está. Nuevamente, ya está el efecto de giro, ¿ok? Aquí en este caso está muy cerca y se quiere juntar con el imán. Ahí va otra vez, ahí está. ¿Estamos de acuerdo? ¿Sí? Vean cómo el efecto de giro. También, ¿qué pasa si yo invierto la dirección de la corriente? Y para no mover aquí en esta parte, lo voy a invertir en mi fuente, ¿sí? En mi fuente voy a invertir la dirección de la corriente, ¿sí? Vean, acabo de invertir la dirección de la corriente. Recuerden que tenemos invertido el imán, pero bueno, lo voy a poner como estaba originalmente. Y ahora, ¿qué va a pasar? Pues este tiene que girar en este sentido. Vean, le voy a poner corriente. Ahí va. ¿Sí? Aquí no se vio muy bien. No se vio muy bien este giro. Pero bueno, vamos a verlo. Otra vez. Ahí está mi giro, ¿no? ¿Sí? Voy a invertir ahora el campo nuevamente. Ahí va. Y ahora, vean, otra vez. ¿Sí? Vean, ahora voy a invertir no el campo, voy a invertir la corriente. Lo cambio aquí en las terminales de mi fuente. Entonces, vean cómo se giraba anteriormente y ahora es al revés. Vean ahora, otra vez. ¿Sí? El giro es hacia acá. ¿Ok? Otra vez. Ahí está. Voy a invertir nuevamente. Voy a regresarlo a como estaba, ¿sí? Y ahora el campo el giro va a ser en sentido contrario, ¿sí? Ahí está otra vez, vean. ¿Ok? Ahora, nosotros aquí podemos también saber cómo va a ser el giro con la regla de la mano izquierda. Vuelvo a repetir, F, B, I, ¿sí? El campo va hacia bueno, tengo yo que identificar el norte. Este sería mi norte, así. El campo va hacia allá, ¿ok? La corriente en este conductor va hacia abajo, entonces la fuerza va hacia adentro. Este se tiene que mover hacia acá. En el otro conductor, el campo sigue siendo hacia, pero la corriente va hacia arriba, ¿sí? Por lo tanto, la fuerza tiene que ir hacia afuera. Este conductor experimenta una fuerza hacia acá y este conductor una fuerza hacia adentro. Veamos entonces. ¿Estamos de acuerdo? Vean, otra vez. Campo hacia allá. Corriente hacia abajo, fuerza hacia adentro. Ahí va. ¿Estamos? Aquí, campo hacia allá, corriente y hacia afuera, por eso este se viene acá, ¿sí? Y gira de esta manera. Entonces, la regla de la mano izquierda, ¿sí? La regla de la mano izquierda
me ayuda para determinar el sentido de giro de mi bobina que se encuentra dentro de un campo magnético haciendo circular una corriente eléctrica. Este es el principio de funcionamiento del motor eléctrico. Por aquí, ¿por qué no sigue girando? Porque no, el mismo cable lo detiene, pero si tuviera un eje giraría totalmente. El momento o torque de una bobina, ¿sí?, se obtiene a partir de la fuerza que experimenta un conductor por el cual circula una corriente, solo que en este caso no únicamente va a ser un conductor, sino vamos a colocar una espira, es decir, una espira rectangular como lo observamos en la figura. Aquí tenemos una espira, la cual se alimenta por una corriente eléctrica. Vemos cómo la corriente eléctrica entra por esta parte, ¿sí?, se va por la espira. En este conductor pasa también la corriente eléctrica, pero es paralelo al campo, y ya habíamos visto que conductores paralelos al campo no experimentan ninguna fuerza. Se regresa por este conductor y sale, ¿ok? De tal manera que cuando yo lo pongo en un campo magnético generado por estos imanes, y que la línea del campo van de norte a sur, como son las flechitas rojas, ¿sí?, van a experimentar esos conductores por los cuales circula una corriente eléctrica, una fuerza, en realidad un par de fuerzas, porque en esa fuerza se va a presentar en cada conductor, los cuales van a tener la misma magnitud, pero dirección y sentido diferente o contrario. Entonces, cuando interactúan estas fuerzas en esta bobina o en esta espira, se genera un efecto de giro, ¿sí? Lógicamente, si tuviéramos un eje montado esta bobina en un eje, pues entonces comenzaría a girar, ¿sí? ¿Qué es lo que pasa ahí? Bueno, pues observamos esta parte. Del lado izquierdo vemos un conductor por el cual la corriente viene hacia nosotros. Si nosotros aplicamos la regla de la mano izquierda, vamos a ver que la fuerza va a ir hacia arriba, tal cual se representa en la figura como la mano, ¿ok? Lógicamente, la corriente entra por esta parte, sale de esta parte y tiene que entrar por el otro extremo de la espira. Sí, acuérdense que cuando es crucecita observamos que se va. Campo va hacia la derecha, de tal forma que la corriente entra hacia el conductor o a la pantalla. Si yo aplico la regla de la mano izquierda, pues vamos a experimentar una fuerza hacia abajo, y esto me va a generar un efecto de giro. Si tuviera un eje en el punto B, pues va a girar, ¿ok? Ahora bien, para que se genere un momento necesitamos dos cosas. Sabemos que de los conceptos de mecánica, momento es igual a fuerza por un brazo o un brazo de apoyo, que es una distancia entre un punto de giro a donde se aplica la fuerza, ¿ok? Entonces, aquí si nos vemos con respecto a esta figura, pues esta distancia que vemos del origen a donde se aplica la fuerza 1 va a ser el brazo, que va a ser exactamente igual a desde el origen a donde se aplica la fuerza 2. ¿Por qué le ponemos aquí un medio de A? Bueno, porque esta es una espira rectangular que tiene dimensiones A de ancho y L de largo, ¿ok? Entonces, lógicamente, el brazo va a ser desde el punto de giro hasta donde se aplica la fuerza, por eso es a medios. Si nosotros vemos nuestra figura, en la figura se van a representar dos momentos. ¿Por qué? Porque tenemos un par de fuerzas, ¿sí? Entonces se van a presentar dos momentos, los cuales esos momentos, ¿sí?, van a ser igual a representados con una M o bien con la letra tau, y va a ser igual a brazo por fuerza, ya que forman un ángulo de 90 grados entre ambos, o sea, son perpendiculares los vectores. ¿Sí? Como ya lo mencioné, pues en la bobina se van a presentar dos momentos, de tal manera que vamos a obtener un momento resultante, ¿sí? Y ese momento resultante pues va a ser la suma de los momentos parciales, ¿ok? Ahí tendríamos, momento resultante sería el momento por la fuerza 1 más el momento de la fuerza 2. Si yo veo que momento va a ser mi brazo, que es un medio de A, y la fuerza pues es la fuerza que experimenta un conductor, el cual se encuentra dentro de un campo magnético y lleva corriente, que es BIL o B y L, seno del ángulo, ¿sí? En el momento 2 va a ser exactamente lo mismo, porque la magnitud de la fuerza es igual y la magnitud del brazo también es el mismo. De tal manera que si nosotros factorizamos, podemos encontrar lo siguiente.
Aquí pude haber factorizado también la A, pero bueno, lo dejé así, ¿sí? Y lógicamente al sacar como factor común un medio, los dos son, esta partecita de la ecuación son idénticos, por lo tanto se suman y me da 2 veces el producto de A, inducción, corriente y longitud, seno del ángulo. Con este 2 se cancelan, se eliminan, de tal manera que me queda que esto va a ser igual a otra cosa. El producto del ancho por el largo me da un área, de tal manera que en lugar de poner A de ancho y L de longitud del conductor o de la espira, ¿sí? Ponemos que va a ser igual al área de la espira, ¿sí? Y entonces mi ecuación se reduce de tal manera que podemos expresarla de una forma. Cuando yo tenga una bobina, ¿qué es lo único que va a cambiar? Es que vamos a poner muchas vueltas, o sea que vamos a incrementar el número de espiras. Y mi ecuación quedaría de esta manera, ya que n es igual al número de espiras. Esta es la ecuación, ¿sí?, que se utiliza para calcular el torque o el momento en una bobina, por la cual circula corriente y se encuentra dentro de un campo magnético. Y básicamente pues, es el principio de funcionamiento de un motor, ¿sí? Donde vamos a ver que la M o la tau es el momento de la bobina y se expresa en Newton por metro. B es la inducción magnética y la trabajamos con Tesla. Y es la intensidad de corriente que circula en un conductor, ¿sí? En este caso, pues en la bobina, ¿no? A es el área de la bobina, N ya puede ser mayúscula o minúscula, que es el número de espiras, y teta, que es el ángulo entre la bobina o el plano de la bobina y las líneas de inducción en grados. Aquí tenemos un motorcito experimental donde tenemos un campo, el cual se distribuye de esta manera, todo por este lado el polo norte, de este otro lado el polo sur, y baña a esta bobina. Si yo, por ejemplo, le hago pasar una corriente eléctrica, ¿sí?, por esta bobina, bueno, pues entonces se presentará el efecto motor y va a circular por la bobina una corriente eléctrica de tal manera que va a generar un movimiento, ya que pues sí tiene un eje para su rotación, ¿sí? Entonces nosotros, si por ejemplo le colocamos aquí una corriente eléctrica, ahí va, vean, y ahí está girando, que si yo le varío esa corriente, pues su movimiento disminuye, si lo aumento, también aumenta el movimiento, ¿sí? Pero ese es el principio motor, el principio del efecto motor, la fuerza que experimenta un conductor que se encuentre dentro de un campo magnético, ¿ok? Espero ya haya quedado claro.